terapéutica. Actualmente él labora en la unidad de gastroenterología de la Clínica Angloamericana. Eduardo nos va a desarrollar el tema de diagnóstico y manejo endoscópico del esófago de Barrett en estos 20 minutos. Eduardo, un gusto, adelante. Gracias, Víctor. Un gusto también estar compartiendo contigo esta mesa. Estimados colegas, estimados amigos, para mí es un enorme placer, un muy grato placer regresar nuevamente a estas aulas donde he hecho prácticamente toda mi formación. Agradezco a la doctora Dávalos y a todo el Departamento de Enfermedades del Aparato Digestivo por la invitación, y al organizador del curso, Augusto, de verdad con mucho cariño, muchas gracias por poder estar acá con ustedes compartiendo este tema. La idea de hoy día es ver qué cosa ha cambiado en lo que se refiere al tratamiento y al diagnóstico y al tratamiento del esófago de Barrett, ¿no? Quería empezar con esto, con esta diapositiva. Hay una revisión muy interesante sobre la historia de Barrett hecha por el doctor Fernando Barreda Bolaños, es un gastroenterólogo también ex Rebagliati, que hizo en el 2002 y está publicado en la Revista de Gastroenterología del Perú. Lo más interesante de esta revisión de la historia, de parte de la historia del doctor Norman Barrett, es que en realidad el doctor Barrett no le puso él el nombre a esta patología, sino que describió los primeros cambios que habían en la parte inferior del epitelio esofágico, y inclusive el doctor Barrett los atribuyó a que eran cambios congénitos de nacimiento y que eran parte normal del epitelio esofágico. Eso fue en el año 1950. Ya hablando del que puso inclusive el nombre de esófago de Barrett o úlcera de Barrett y le atribuyó una patología o una alteración patológica, fue el doctor Allison, un inglés que ambos trabajaron en Inglaterra, que en el año 54 ya describió el término de esófago de Barrett, o sea, ya le puso el nombre de esófago de Barrett, en alusión al doctor Norman Barrett, que fue el primero en descubrir. Inclusive el doctor Barrett no fue el primero en describir, porque él ya trajo a colación de que habían 9 descripciones previas a su propia descripción. Entonces, lo interesante de esto es que desde el año 50 ya estamos hablando de un cambio en el epitelio esofágico. Y para poder llegar nosotros a una determinada, diagnóstico, uno debe tener presente de que el esófago de Barrett a nivel mundial ya está demostrado y definido en 2 estudios realizados en el año 2014 en el GATT, donde hay un incremento de la prevalencia del esófago de Barrett en la enfermedad por reflujo gastroesofágica, hablando del 10 al 15%. Entonces ya estamos hablando de que tenemos una mayor incidencia de esófago de Barrett. La pregunta es, ¿qué hacemos con este esófago de Barrett o cómo llegamos al diagnóstico? Y cuando lo tenemos enfrente, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Para esto, definamos esófago de Barrett. Entonces, hay múltiples definiciones, pero hablamos de una en donde se define el esófago de Barrett a un esófago en el cual una parte del epitelio escamoso distal ha sido reemplazado por un epitelio columnar, el cual es visible endoscópicamente, que debe ser mayor de 1 centímetro, por encima de la unión esófago-gástrica, y debe ser confirmada histopatológicamente por biopsias esofágicas. Digamos que dentro de la Organización Mundial de la Salud es considerado, eso se define como esófago de Barrett. Pero hay algunas discrepancias. Uno puede decir, ok, yo puedo encontrar el esófago de Barrett, pero tengo algunas discrepancias en relación al diagnóstico, ya sea en diferentes partes del mundo. Y para esto es importante tener presente el término o el concepto de metaplasia intestinal. En Estados Unidos, para que se diagnostique Barrett, tenemos que tener el diagnóstico, tiene que haber la presencia de metaplasia intestinal. En cambio, en Reino Unido y en algunos países de Europa,
Es suficiente que haya un epitelio lineal columnar, o sea, una metaplasia columnar en la endoscopía y que las biopsias muestren esa metaplasia columnar con o sin metaplasia intestinal. Digamos que este es un término en discusión porque la presencia de la metaplasia intestinal probablemente sea la que nos dé la diferenciación en cuanto a qué tipo de tratamiento uno podría seguir. Ya lo estudió el doctor Nicholas Shahon en el último publicado en el American Journal of Gastroenterology en el 2015, y él dio la excusa, o mejor dicho, dio la razón de por qué debe haber metaplasia intestinal para que sea diagnóstico de Barrett. Él considera que los estudios de metaanálisis en donde tenemos esófago de Barrett sin metaplasia intestinal, su progresión a cáncer es muy, muy bajo. Por lo tanto, para considerar Barrett y que tenga riesgo de progresión a cáncer, a adenocarcinoma, él considera que debe estar presente, y la mayoría de los americanos lo afirman, debe estar presente la metaplasia intestinal en este grupo de pacientes. Particularmente o personalmente, como gastroenterólogo, yo considero que sí debe haber una presencia de metaplasia intestinal en este grupo de pacientes, como diagnóstico. Una vez que nosotros tenemos la visión endoscópica y encontramos la presencia de una posibilidad de un esófago de Barrett, ¿qué hacemos endoscópicamente para hacer el diagnóstico? Porque la idea es llegar a un diagnóstico. El que tenga metaplasia intestinal o no ya va a depender de cada uno de ustedes para definir el esófago de Barrett y de los anatomopatólogos. Pero el diagnóstico debemos hacerlo en base a las biopsias, es decir, sí debe haber una visión endoscópica y sí debemos tener un sustrato anatomopatológico que nos explique que sí tiene que haber esófago de Barrett. Y las biopsias deben tener una estratificación, es decir, nosotros debemos tener un protocolo de toma de biopsias y para eso debemos tener ciertos parámetros importantes. Primero, que si tenemos una línea Z, en donde es una línea Z normal o es una línea Z menor de 1 centímetro, no tiene mucho sentido tomar las biopsias por la variabilidad que puede tener este grupo de biopsias. En segundo lugar, en nuestro reporte, si es que tenemos una esófago de Barrett, debemos reportar la localización del hiato, la localización de la unión esófago-gástrica y la localización de la unión escamocolumnar. Debemos reportar a la endoscopía. Esta es una imagen, entonces uno puede decir, hacia abajo está la aplicatura o el hiato diafragmático, la unión escamocolumnar y reportar la longitud de los pliegues o de los cambios epitelios columnares que vemos en la biopsia. Una vez que tenemos esto, es cómo debemos evaluar las biopsias, qué es lo que uno debe hacer. Pacientes con la sospecha, y esto es el otro punto fundamental, está demostrado por Harrison en el año 2007, hizo un estudio muy interesante sobre el número de biopsias que debemos tener para hacer diagnóstico. Ojo, estoy hablando para hacer diagnóstico, no para hacer seguimiento, que es otro protocolo de manejo. Para hacer diagnóstico de esófago de Barrett, uno debe tomar por lo menos 8 biopsias al azar. Y estas 8 biopsias están demostradas por el doctor Harrison, en donde encontró en un mismo paciente, tomó 4 biopsias, y en el mismo paciente le tomó otras 8 biopsias y los mandó por separado al estudio anatomopatológico, y encontró que cuando se tomaba 4 biopsias, solo el 35% de los pacientes arrojaban metaplasia intestinal. Y cuando las otras 8 biopsias eran evaluadas, el porcentaje aumentaba a un 68%. Entonces, digamos que para hacer diagnóstico de esófago de Barrett con visión endoscópica clara, debemos tomar por lo menos 8 biopsias al azar. Si las biopsias son negativas con una visión endoscópica, se debe repetir la endoscopía en 1 o en 2 años para descartar el diagnóstico dentro de lo que es la evaluación de la enfermedad. Tenemos el diagnóstico, tenemos las biopsias positivas, hemos hecho la evaluación del paciente, ya sabemos que es un esófago de Barrett. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer con este paciente que ya tiene diagnóstico? Y a esa es donde vamos el programas de búsqueda y de vigilancia. Y cuando hablamos de programas de vigilancia no quiere decir de que
A todos aquellos pacientes que tienen esófago de Barrett vamos a someterlos a un mismo programa de vigilancia. Cuando hablamos de programas de vigilancia, tenemos que hablar de aquellos pacientes que tienen riesgo de poder desarrollar un esófago de Barrett o riesgo de desarrollar una displasia en ese esófago de Barrett. Y estos son los factores de riesgo y estos ya están bien estudiados, ya también evaluados en el 2013 con diferentes estudios. Tenemos factores de riesgos en los cuales se debe considerar primero ERGE de larga data, una enfermedad por reflujo que tenga más de 5 años o que el paciente sea muy sintomático, por lo menos 2 síntomas semanalmente. Debe tener ese contexto, o sea, el primer punto es fundamental, que tenga una enfermedad por reflujo de larga data, más de 5 años, o que el paciente sea sintomático, asociado a 2 o más de las otras características: sexo masculino, raza caucásica, historia de tabaquismo, obesidad central, edad mayor de 50 años, o que tenga un pariente de primer grado con historia de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico. O sea, debe tener 2 o más. Debe ser un paciente que tenga diagnóstico de reflujo, de enfermedad por reflujo, y 2 o más de las otras características. Ese es un paciente de riesgo. Ese es un paciente al cual debemos someterlo a vigilancia. Ese es un paciente que debemos estar cautos con este grupo de pacientes. ¿Qué cosa es lo que no se recomienda? Y esto es algo que ha cambiado, porque en las épocas en donde nos enseñaran de esófago de Barrett anteriormente, no había mucha distinción en lo que era el género. No se recomienda despistaje en mujeres. Se ha visto que aquellas mujeres que son portadoras de esófago de Barrett, su riesgo para adenocarcinoma es bastante bajo. No se recomienda despistaje en población general. No se recomienda repetir la endoscopía si es que la primera es negativa para esófago de Barrett. Estamos hablando de repetirla al año o a los 2 años. No se recomienda tomar biopsias en una esofagitis, porque lo que más nos va a salir es inflamación. Es preferible repetir la endoscopía a las 8 o 12 semanas en estos grupos de pacientes previo tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Entonces, digamos que este es aquellos pacientes que debemos tener presente de qué cosa es lo que no debemos hacer y qué cosa es lo que debemos hacer cuando tenemos un diagnóstico de esófago de Barrett. Una vez que tengamos la vigilancia y tengamos pacientes con grupos de riesgo positivo, o sea, tengo esófago de Barrett, tiene sintomatología o tiene más de 5 años y tiene 2 de las características mencionadas, yo debo hacerle vigilancia a este grupo de pacientes. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Primero, que la vigilancia la debo hacer con endoscopías de luz blanca, con endoscopios de alta resolución y alta definición. O sea, luz blanca, pero que tengan gran magnificación o que tengan alta resolución. Y acá cambiamos un poco nuestra estrategia de toma de biopsias. Las tomas de biopsias deben ser tomadas en los 4 cuadrantes cada 2 centímetros de intervalo en pacientes que no tienen displasia. O sea, si no tienen displasia, cada 2 centímetros del esófago de Barrett le tomo en 4 cuadrantes y los mando a anatomía patológica. Y si tienen displasia previa, debo tomar las biopsias 1 centímetro cada centímetro en 4 cuadrantes, en pacientes con displasia previa. Las mucosas anormales deben ser muestreadas separadamente. Esto vamos a hablar un poquito más adelante acerca del tratamiento, a que llamamos la resección endoscópica de la mucosa. Cuando hacemos, deben ser separadas diferente cuando hacemos una resección endoscópica de la mucosa, que esto es lo otro que ha cambiado en el transcurso de los últimos 10 años con el advenimiento de la endoscopía terapéutica, que vamos a mencionarlo más adelante. Pacientes, ¿cuál es la frecuencia de seguimiento? O sea, no solo es tomar el número de las biopsias, no solo es cómo tomar las biopsias, no solo es cómo hacer el seguimiento, no solo es a quién hacer seguimiento. Vuelvo a insistir, quiero que se lleven esto presente. O sea, no todos los que tienen esófago de Barrett debemos hacerle este tipo de seguimiento. Debemos hacerle a aquellos que tienen factores de riesgo y a aquellos que encontramos en factores de riesgo, cómo debemos protocolizar nuestro manejo. Los pacientes con esófago de Barrett cortos, o sea, aquellos que son menores de 3 centímetros, se recomienda, por ejemplo, una endoscopía cada 3 a 5 años. Y pacientes con esófago de Barrett mayores de 3 centímetros, se recomienda una endoscopía cada 2 o 3 años, lo que antes teníamos el concepto de que deberíamos hacerle cada año o cada 2 años. A todo esófago de Barrett deberíamos hacerle el seguimiento. Hemos visto de que esto está cambiando también.
¿Cuál es cómo se debe manejar? Ok, ¿qué pasa si encontramos una displasia? Ok, a la biopsia encontramos la displasia. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? El manejo de la displasia, el tratamiento de la displasia. En un esófago de Barrett sin displasia, o sea, tengo diagnóstico de esófago de Barrett, le he tomado las biopsias, no tiene displasia, yo le debo hacer una vigilancia cada 3 a 5 años. O sea, no es tampoco asustarnos y decir tenemos que hacerle cada año. No, la progresión a cáncer o el riesgo de cáncer va a depender si tiene factores de riesgo, y si no, lo hacemos cada 3 a 5 años tranquilamente. Si hay displasia indefinida, o sea, ni siquiera pueden decirme, hay patólogos en donde dicen puede, como que hay signos de displasia, pero no nos identifican una gran displasia. En este grupo de pacientes se optimiza el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Se debe repetir la endoscopía en 6 meses, y si confirma displasia indefinida, mantener el tratamiento y repetir la endoscopía cada año. O sea, no nos preocupemos en la displasia indefinida. Si hay displasia de bajo grado a la primera endoscopía, aunque no es muy claro cómo es la historia natural de este grupo de pacientes, lo que se debe hacer es optimizar la terapia endoscópica, con inhibidores de bomba de protones, vigilancia endoscópica cada 6 meses, y en este grupo de pacientes no se recomienda terapia de ablación, que ya vamos a hablar un poquito sobre terapia de ablación. Y si hay displasia de alto grado, confirmar el diagnóstico, esto es fundamental, con un endoscopista experto de alta resolución, con endoscopía de alta resolución. Y la terapia endoscópica es la primera alternativa en la displasia de alto grado. Ya tenemos un cambio. Antes se mandaba a operar displasia de alto grado, se confirmaba la sospecha de alto grado, se mandaba a operar. No, ahora es terapia endoscópica. En los casos en los cuales hay algún grado de nodularidad, o sea, en la displasia de alto grado o en la endoscopía de alta resolución se encuentra nodularidad, una mucosa nodular, el esófago de Barrett debe ser sometido a una terapia endoscópica, a una resección endoscópica de la mucosa. Si en el espécimen de la resección endoscópica de la mucosa tiene displasia de alto grado o carcinoma intramucoso, se debe haber terapia ablativa. Acá sí hablamos de terapia ablativa, cuando en el espécimen de la resección endoscópica mucosa hemos encontrado cáncer o displasia de alto grado. Y lo otro es la terapia ablativa, no debe ser rutinaria en pacientes con esófago de Barrett. No porque tenga esófago de Barrett debemos someterlo a terapia ablativa. Acuérdense, la terapia ablativa es radiofrecuencia, en donde se pone un globo y se quema la parte distal de los pacientes que tienen esófago de Barrett. Pero vuelvo a insistir, esófago de Barrett con displasia de alto grado, esófago de Barrett sin displasia no es tributario de terapia ablativa, aparte que es carísimo. Y en el tratamiento, lo que debemos tener presente es, si hacemos la resección endoscópica submucosa y encontramos neoplasia en los bordes o neoplasia en la profundidad de la mucosa, debemos asumir de que hay una neoplasia residual. Y si hay neoplasia residual, en este grupo de pacientes sí debemos considerar tratamiento quirúrgico, tratamiento sistémico o una nueva terapia endoscópica. Ya para ir terminando, aquellos pacientes en donde encontramos adenocarcinoma T1A limitado a la mucosa, la terapia endoscópica es la elección. O sea, seguimos hablando de terapia endoscópica, de la resección endoscópica submucosa. En aquellos pacientes con adenocarcinoma T1B orientado a la submucosa superficial, debemos pensar en un manejo multidisciplinario con oncología, con gastroenterología y con cirugía para decidir cuál es el mejor tratamiento. Y para terminar, pacientes con adenocarcinoma T1B, la ecoendoscopía es donde juega un rol fundamental para determinar tratamiento, en donde vamos a hablar de la presencia de nódulos linfáticos en la ecoendoscopía. En los pacientes T1B con submucosa 2-3, o sea, cuando ya está en la submucosa profunda, media o profunda, la terapia de elección es la esofagectomía, con terapia neoadyuvante. Y definitivamente la cirugía antirreflujo, y esto creo que lo conocemos todos,
no se debe realizar en pacientes con esófago de Barrett como medida acá es un error. No se debe realizar en pacientes con esófago de Barrett como medida antineoplásica, o sea, no debemos operar a los pacientes para evitar la progresión al cáncer. O sea, se debe hacer si es que es necesario hacer en pacientes que requieran una cirugía antirreflujo por la enfermedad por reflujo. No se debe operar para evitar la progresión al cáncer porque eso no es la indicación. Creo que esta es la última. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Eduardo, en cuanto a las biopsias, que es muy importante en el abordaje de este tipo de problema, ¿la endoscopía de magnificación juega un papel en el primer abordaje o en el seguimiento? Y lo otro es, ¿cuándo piensas buscar una segunda opinión de patólogos cuando en caso de alguna duda histológica? Punto importantísimo. Primero, la endoscopía de magnificación o la endoscopía de alta resolución no la tienen todos los gastroenterólogos. O sea, en los programas de despistaje, en los programas de vigilancia y de despistaje principalmente lo hacemos con luz blanca a la evaluación. Entonces, la endoscopía de magnificación es fundamental para aquellos programas de vigilancia, es decir, para aquellos pacientes en donde ya tienen diagnóstico de esófago de Barrett y hay que hacerles vigilancia. A ese grupo de pacientes sí es fundamental la endoscopía de magnificación o de alta resolución. Y en segundo lugar, tal vez me olvidé de mencionar en la charla, es fundamental para cuando encontremos displasia que sea visto por dos patólogos. O sea, que los dos patólogos confirmen la presencia de displasia en este grupo de pacientes, porque eso probablemente nos vaya a marcar la diferencia. Si es displasia de alto grado, si es displasia de bajo grado, como hemos mencionado. Lo que es destacable es de que ha cambiado el tratamiento. Ahora la displasia de alto grado es tratamiento endoscópico en todas partes del mundo. Debemos hacer resección endoscópica de la mucosa y solo dejar la esofagotomía para aquellos pacientes en donde ya tengamos una penetración más profunda de un diagnóstico de cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Contardo. Perdón, adelante, doctor Contardo. Argón, con argón plasma, sí. Sí, de hecho la literatura lo menciona, mas no lo reporta como alternativa de tratamiento porque probablemente tengan la posibilidad de usar la terapia ablativa, que es la que tiene mayor evidencia científica. Sin embargo, yo creo que en nuestro medio sí es importante destacar la posibilidad de poder tener este tipo de tratamiento y hacer un seguimiento, porque sería nuestra alternativa a la terapia que no tenemos, porque es carísimo. O sea, de hecho, los reportes están hablando de $10,000 más o menos por una sesión, por cada sesión de ablación que hay de este grupo de pacientes, ¿no? Ok, muchas gracias, Eduardo. Te invitamos a compartir la mesa para la moderación.